Buenas tardes, compañeros. Me corresponde hoy la difícil tarea de abreviar en algunos cuantos minutos lo que es una historia del pensamiento filosófico que nos trajo hasta el materialismo dialéctico. Lo importante de hacer este estudio histórico es la necesidad de que cada agente revolucionario, cada agente transformador, cada uno de nosotros que se propone transformar el mundo, tenga herramientas que le permitan hacer un análisis más global de cada una de las circunstancias que está viviendo, por las cuales pasa nuestro pueblo, por las cuales pasa la humanidad, por las cuales pasa el mundo en su totalidad. Entonces, en primer lugar, la trayectoria que recorre el pensamiento humano para tratar de dar explicaciones sobre las cosas viene desde que el ser humano es conocido como tal, es decir, la posibilidad del uso de la capacidad de razonamiento, de raciocinio, para poder alumbrar los procesos y su desarrollo, han obligado a que el hombre se esfuerce en dar alguna explicación a los sucesos. Inicialmente, como dice Carlos Kautsky en Los orígenes y fundamentos del cristianismo, la misma ignorancia con la cual el hombre hacía su vida social, lo obligaban incluso a acudir a seres sobrenaturales para dar explicación a cuestiones muy sencillas de la naturaleza. Es decir, las primeras creencias se inclinaban más a pensar que hay unos entes externos al propio proceso material, que es lo que le da vida a esa materia. Es decir, incluso la lluvia, la luz solar, son explicados en un comienzo por dioses, ¿no? Son los primeros dioses naturales. Es un idealismo naturalista, pudiéramos decir, en el cual el ser humano, en un nivel de avance en sus conocimientos muy incipiente, logra pues incluso satisfacer ese deseo de conocimiento, ese deseo de explicarse esas cosas. Pero hay otro elemento que también influye en esa explicación que luce correspondiente pues con el nivel de conocimientos que el ser humano tenía para esos momentos, que también la existencia de esos seres sobrenaturales, de esos seres espirituales por encima de la materia, también le ofrecían como cierta seguridad. Era como decir, estoy protegido. Incluso en algunas organizaciones sociales de esos tiempos de la antigüedad, se ofrecían sacrificios humanos. Es decir, eran concebidos como seres, aun cuando eran seres, vamos a decir, espirituales. No tenían figuras muchas veces de dioses naturales, vinculados pues con alguna de las cosas de los procesos que dan vida pues al mundo que nosotros conocemos desde hace varios miles de años, ¿no? Entonces el pensamiento idealista, el pensamiento filosófico no comienza junto con la humanidad. El pensamiento filosófico comienza cuando ya se supera un tanto esas explicaciones muy naturalistas
y algunos lo calculan que es a partir del siglo VI anterior a nuestra era, es decir, con un señor que se llamaba Tales de Mileto, que ya no se conforma con describir las cosas o tratar de explicarlas, sino se pregunta qué son, o sea, se pregunta de cómo están conformadas, cuál es la sustancia que forma las cosas. Y es a partir de ese momento, del siglo VI, que coincide también con un avance significativo en la cultura griega, con una cantidad de filósofos muy importantes que empiezan a preguntarse estas cosas y a tratarle de dar respuestas acertadas. Este avance desde el punto de vista de la explicación filosófica de las cosas, de los procesos, coincide, pero no por casualidad, con un desarrollo de las fuerzas productivas provenientes del impulso del esclavismo como una forma de producción fundamental y que hace elevar las capacidades de producción, principalmente en las ramas de la producción agrícola y artesanal, y eso, vamos a decir, obliga pues que el pensamiento y la explicación de las cosas trate de ser un poco más profunda y muestra pues un desarrollo del pensamiento racional. Desde el mismo inicio del planteamiento filosófico, que hay la controversia fundamental entre esos filósofos es la relación entre la materia y el espíritu, que también se muestra en la relación entre el pensar y el ser. En la medida de que la respuesta fuera poner en primer lugar a la idea, al espíritu, y en segundo lugar a la materia, al ser, en esa misma medida ya empezaba a configurarse toda esa corriente idealista que tiene muchas vertientes, pero incluso desde esos comienzos ya había el pensamiento materialista inicial, pues que era un pensamiento donde, en primer lugar, decía que la materia era lo primigenio, era lo primario, y que las ideas, el espíritu, provenían de esa materia. Esa bifurcación es fundamental y se va a expresar en toda la historia de la filosofía. Incluso el que se superasen desde el punto de vista del idealismo, esas visiones de religiones un tanto atrasadas, no significa que la religión pasa a un segundo lugar, sino que ya en el transcurso de los siglos la religión empieza a tomar la necesidad de tener una filosofía idealista que pueda congeniar con los avances que se habían logrado desde el punto de vista del conocimiento humano sobre el universo, el movimiento de los astros, los procesos físicos y químicos. Es decir, eso, en cierta forma, la religión que ya se había convertido, bueno, ya al comienzo pues de nuestra era, en un poder fáctico en el sentido de estar combinado con los procesos reales de organización social y política de la humanidad, se ve también en la obligación de buscar explicaciones que traten de no repetir cosas así tan superfluas como cómo se originó el hombre en el sentido de la costilla, de Adán y ese tipo de cosas. Incluso recuerdo haber leído un libro de Stephen Hawking que se llama Breve Historia del Tiempo, donde incluso cuando él empieza a estudiar los agujeros negros y trata de unificar una teoría que pueda integrar todos los campos de la física, tanto la mecánica cuántica como la gravedad, es llamado por el Vaticano. El Vaticano tiene una sección
para ir un tanto modernizando su planteamiento en torno a la ciencia. Entonces, en este transcurrir del desarrollo real de las capacidades productivas, también las posiciones idealistas se ven cada día más arrinconadas porque no logran dar una explicación certera sobre los procesos reales, tanto en la economía como en la sociedad y en la naturaleza en general. Es decir, eso tiene un punto de inflexión durante el Renacimiento, de esos 3 siglos que van hasta desde 1400 tanto hasta 1700, son 3 siglos que resumen la urgencia de sigue la pugna entre el materialismo y el idealismo, pero hay un avance significativo en la profundización de las categorías, de las explicaciones sobre los procesos, sobre sus contenidos, pero sigue imperando la diferencia en torno a cómo el ser humano se explica en cuanto a la preponderancia de lo primario y de lo secundario. Entonces podríamos tratar de sintetizar que la filosofía se ha preocupado por 3 temas fundamentales. Primero, el estudio del universo, del ser, es decir, el problema ontológico. Pero también el estudio del conocimiento, es decir, el enfoque nociológico, o sea, la capacidad de aprendizaje, de conocimiento. Y en tercer lugar, el estudio del ser humano, el problema antropológico. En las diversas etapas de la filosofía se ha puesto énfasis quizás en uno u otro de estos 3 elementos. Según Núñez Tenorio, es desde ese siglo VI antes de nuestra era hasta antes de la Edad Media, hasta comenzada la Edad Media, la filosofía se dedicó al estudio del objeto, o sea, del exterior. Ya en ese lapso de esos 3 siglos que mencionaba hasta finales de 1700, ahí se pone énfasis en el estudio del ser, del sujeto. Es decir, y por supuesto empiezan a tomar relevancia el estudio nociológico, pues los enfoques pues, en cuanto a cómo se pueden conocer las cosas, ¿no? Y ahí surgen, por supuesto, pensadores que empiezan a elevar conceptos que hacen hito pues, en el sentido de sentar precedentes en esa cuestión. Posteriormente, vamos a decir, pasados estas 2 grandes etapas, empieza a verse como una síntesis de una filosofía que ve tanto el objeto como el sujeto y trata de explicarse eso en una visión más totalizante y donde el elemento antropológico cobra una especial atención. Este tipo de separación o taxación que hace Núñez Tenorio es bastante discutible, pues a veces no hay unos límites específicos y en cuanto a esos cambios. Lo que sí es cierto es que las manifestaciones del pensamiento filosófico siguen transcurriendo en esa pugna entre las visiones idealista y materialista. Eso incluso cuando ya, hablando del siglo XVIII, el 1700, se da la revolución industrial. Es un momento donde no solamente se da un crecimiento exponencial de las capacidades productivas, sino que a la par ya, incluso a los inicios del siglo XIX, empieza
los estudios especializados de física, química, empiezan a tener una relevancia, pero que son incluso conclusiones que ponen en tela de juicio algunas cuestiones filosóficas. Es decir, por ejemplo, Lavoisier y Lomonosov, estudiando la química, ellos sacan la ley de la conservación de la materia o la conservación de la energía. Eso es un empuje significativo para las tesis materialistas, pues. Y en particular quiero tomarme un segundito para mencionar una experiencia muy personal. Yo me crecí en una familia muy católica, mi madre, mis hermanas, mis hermanos, todos inscritos, y yo por supuesto estaba también dentro de ese pensamiento religioso, cristiano, católico. Cuando comienza el tercer año de bachillerato, la materia química, entre las primeras cosas que estaba en las páginas del libro de texto, era precisamente la ley de la conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y nada más ese elemento me obligó a reflexionar sobre mis creencias religiosas y me hizo ver que definitivamente eran cosas contrapuestas, una explicación científica y una explicación religiosa. Entonces yo vivo eso incluso sin estar metido todavía en tercer año de bachillerato, sin estar metido en la lucha política, sino que lo vivo, vamos a decir, desde el punto de vista intelectual, pero que significó un punto de arranque importante para que uno pueda, en primer lugar, como saldar toda esa enseñanza que había tenido hasta esos 14 o 15 años y comenzar una nueva forma de pensamiento. Es decir, en ese sentido, seguramente muchos de ustedes también tendrán que haber vivido situaciones similares para reforzarlas o para negarlas. Pero definitivamente el avance de la ciencia va emparejado con el avance de la visión materialista, de la filosofía materialista. Con la revolución industrial, el avance tan enorme que tiene en la fuerza productiva, también se da un desarrollo, vamos a decir, del pensamiento en los diversos campos de estudio, no solamente de las ciencias naturales, sino también de las ciencias sociales, de la economía. Surgen en Inglaterra David y Ricardo, que empiezan a tratar de darles una explicación científica al problema del desarrollo del capital, y que es una de las bases que toma Marx para luego hacer sus tesis sobre la necesidad de poner fin a la explotación del hombre por el hombre, pero desde el estudio de las cosas más profundas que caracterizan este régimen de relaciones sociales capitalistas. Es decir, pero a la par de eso, el avance, mencionaba la teoría esa de la conservación de la materia, pero también hay avances en biología, en el desarrollo del pensamiento, en muchos aspectos tanto del ser humano como del universo, en la astrología, aún incluso la negación de la Iglesia sobre las teorías copernicanas empiezan a ceder cuando ya se demuestra que existe un planeta que llamado Neptuno, que no se podía ver, no se podía conocer, pero tenía que existir para que el movimiento de los astros fuera de esa manera. O sea, entonces hay un cambio también en la forma del conocimiento y se pasa de una deducción lógico-formal que es propia de Aristóteles a una cuestión más de desarrollo de la inducción por oposición y la necesidad de que eso sea contrastado con la práctica.
Es decir, entonces se echa a un lado todo eso de las cosas teóricas a priorísticas. Es decir, entonces el avance que sucede entre finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, también coincide con el avance en el planteamiento filosófico que está principalmente ubicado en Alemania. Está Kant y Hegel, que se convierte en una de las figuras más socorridas y más respetadas en el pensamiento filosófico. Pero a la par de esto, y junto con la mención que hacíamos del pensamiento de David Ricardo en economía política inglesa, vemos el avance en Francia del pensamiento del socialismo utópico, pero producto también de lo que había sido la Revolución Francesa, que incluso luego de concitar ese gran auge de los franceses por la libertad, por la igualdad y la fraternidad, terminó siendo algo para beneficiar exclusivamente a las clases burguesas emergentes, en una lucha que era muy justa contra la nobleza, contra los señores feudales, pero que incluso a los pocos años, a menos de 10 años de realizar esa revolución, se da pues, la conspiración de los iguales. Es decir, Francia entonces comienza a hacer una referencia desde el punto de vista del planteamiento en cuanto al avance de la organización social en búsqueda de la felicidad, en búsqueda de las mejoras, en búsqueda de que los desarrollos económicos fuesen en función de satisfacer pues, las necesidades materiales y espirituales del ser humano. En medio de este avance del conocimiento, por supuesto, la filosofía logra un desarrollo significativo. Decíamos que Hegel le introduce un elemento que antes había sido mencionado durante la Grecia antigua, el problema de la unidad de los opuestos, la unidad de los contrarios. Muchos de los filósofos de ese tiempo utilizaron esa cuestión de la unidad de los opuestos, pero ya en Hegel se convierte en un sistema de conocimiento, que es la dialéctica. Pero en el caso de Hegel, sigue existiendo como elemento fundamental el hecho de que es la idea la preponderante, es el pensamiento el que determina el desarrollo de la materia y no al revés. No es el desarrollo de la materia el que determina los avances del pensamiento, del espíritu, de la idea. Y en ese sentido, en esa circunstancia, la crítica que también viene de otro filósofo alemán que es Feuerbach, es una crítica materialista y le quita el copete a Hegel. Pero lo que pasa es que Feuerbach no atiende o no entiende que el sistema que había desarrollado Hegel desde el punto de vista del proceso de estudio, del proceso del conocimiento, de la dialéctica, lo echa a un lado y termina manteniendo posiciones de un materialismo metafísico, un materialismo que se queda tronco. Es ahí en ese momento cuando surgen Marx y Engels, que empiezan a estudiar de diversas maneras ese pensamiento filosófico y lo vienen contrastando con el desarrollo social, con la lucha de clases que se daba en esos tiempos en los diversos países europeos, que eran como una nación que estaba muy unida, había un sentimiento de que se conocía lo que pasaba en Alemania, en Inglaterra, en Francia, era como un país pequeño. Como dice Núñez Tenorio, luego de esta controversia de comienzos del siglo XIX, llegan a su máximo desarrollo tanto la pugna entre las diversas variantes del idealismo gnoseológico burgués y el realismo crítico materialista del marxismo. Esto en cierta forma recoge toda la carga del pasado y se proyecta con fuerza en la lucha ideológica del porvenir.
y en particular se da un enfrentamiento muy fuerte entre el cristianismo y el marxismo, como las dos principales filosofías de masa de nuestra época. Entonces, en este sentido, esta confrontación, ya no solamente como explicaciones filosóficas, sino su trascendencia en la influencia en las masas y, por supuesto, esa trascendencia lleva en muchos casos, no solamente a retardar procesos de conocimiento por actitudes bastante arbitrarias, atrasadas y represivas de la Iglesia Católica, sino también lleva a negar las capacidades del sujeto en cuanto a sus posibilidades de ser un ente transformador de esa realidad que está confrontando. Entonces, ese dilema entre ciencia y religión va a mostrarse también como una contradicción entre la libertad del hombre y la alienación. En este caso es importante también que nosotros veamos el tránsito que tuvo Marx y Engels desde la defensa del idealismo hegeliano hasta poder establecer pues las bases de este nuevo sistema que es el materialismo dialéctico, que en el mismo desarrollo del conocimiento filosófico también va siendo aplicado al conocimiento de la historia de la humanidad. Y entonces surge el materialismo histórico como una forma como un uso directo de esa ciencia filosófica en la comprensión de las diversas formas de transición que ha habido en la humanidad. Es decir, en ese sentido, el conocimiento para el marxismo es el reflejo activo de una materia en movimiento y que se contrapone, por supuesto, con las visiones, vamos a decir, desde el punto de vista idealista, que ven el conocimiento como producto de la conciencia. Entonces la crítica de Marx a priori idealista de la dialéctica de Hegel nos proporciona un nuevo método de conocimiento científico, el método dialéctico concreto. Es decir, la necesidad de que haya una superación a través de la confrontación de la tesis con la antítesis y que eso normalmente es un proceso que es permanente pues de cambio. Es la idea de que la materia en movimiento es una materia que vive en constante transformación. Y en ese sentido, el acercamiento noseológico, es decir, la posibilidad de nosotros conocer las cosas es por la vía de un acercamiento progresivo. Y esto contradice, por supuesto, a posiciones del agnosticismo propio de Kant, ¿no? En el sentido de que hay una parte importante de la materia que no puede ser conocida, que por nosotros podemos conocer solamente las cuestiones de apariencia exterior, las sensaciones, las percepciones, pero lo profundo de la materia, sus elementos que conforman y que producen ese desarrollo son incognoscibles. Es decir, ante esto el proceso de análisis marxista nos lleva a que cómo nosotros conocemos algo que está en constante transformación. Es un reto en primer lugar, de nosotros salir de posiciones establecidas, sino que de verdad es la revolucionarización de la materia, sus cambios, sus transformaciones, obliga que quien lo estudia también viva una circunstancia en sus capacidades de ir avanzando en ese desarrollo del pensamiento que lo aproxime cada vez más a la verdad, que es algo independiente de nuestra conciencia, es una existencia material propia de ella, pues. Luego de haber sido unos pilares fundamentales en la formación de ellos, tanto Feuerbach como Hegel y otros filósofos de la época, ellos en la medida que van desarrollando una nueva teoría, ellos ven la urgencia y la necesidad
de hacerle las críticas de fondo tanto a uno como al otro. Quizás una aunque son apenas enunciados, pero es importante que nosotros conozcamos lo que fueron las notas de Marx sobre Feuerbach, donde él incluso hace mucho hincapié en algo en el sentido de las limitaciones del materialismo de Feuerbach, en el sentido de que no veía la actividad sensorial humana como una práctica, sino solamente como una contemplación. Es decir, y también eso se muestra, y les recomiendo que lean el primer tomo de la biografía de Marie Engels de Augusto Cornu, donde se ve el proceso cuando Marx trata de criticar la relación de explotación capitalista, basándose en primer lugar en la alienación feuerbachiana. Pero en la medida que va desarrollando eso, se ve que se ve obligado a cambiarla. Y entonces cuando pasa de la crítica sobre la alienación a entender la praxis social. Sí, en esa medida la explicación, vamos a decir, de la economía, de la forma de relacionarse los seres humanos en torno al capital, ya no solamente una crítica que está en el orden, vamos a decir, moral, o el orden de los sentimientos, pues como es la alienación, sino también en el orden de que es una práctica social, y es cuando empieza pues a crearse el sujeto de cambio de este régimen. Es decir, en este sentido tendríamos que ver esas tesis de Feuerbach, porque de verdad no es solamente una revisión de ese planteamiento materialista, sino también es una crítica a esa cuestión metafísica que es propia de Feuerbach. Bueno, ya para ir culminando, fíjense que Engels ve la necesidad de estudiar algunas de las ciencias naturales, incluso se va a la universidad, porque él quiere demostrar que la dialéctica no es solamente una cosa que pueda aplicarse a la sociedad y a las relaciones de los hombres, a las organizaciones sociales, sino como también en las ciencias naturales la dialéctica aparece pues como una forma de ser de la materia. Ya la dialéctica no va a ser solamente un mecanismo de explicación de la materia, sino que ya empieza a estudiar física, química y los procesos esos diferentes que los muestra en los dos libros que hizo sobre la dialéctica de la naturaleza y el Anti-Düring. Es decir, y entonces empieza a tratar de sacar en limpio las bases de la dialéctica, la unidad de los contrarios, o sea, cómo se da ese proceso en el sentido de que uno de los elementos que están en contradicción es el dominante, y cuándo se produce el cambio, el problema de la cantidad y la calidad, cómo se dan esos cambios, el problema de la forma y el contenido. Es decir, en ese sentido el pensamiento dialéctico requiere que de verdad estudiemos mucho, que eso no lo demos por descontado. Es en estos pequeños audios que he dado, algunos incluso que me he tropezado con la lengua, es un poco entender que si nosotros queremos de verdad armar a la clase obrera y a los trabajadores de una visión de aliento en cuanto al cambio histórico, nosotros tenemos que apertrecharnos de unas teorías que nos permita, no solamente a nosotros como intelectuales, que nos convertimos en intelectuales por la vía de los hechos, sino la necesidad de elevación de los conocimientos, de las capacidades de intelección de la clase obrera, para que asuma su rol histórico de ser el sepulturero
del capitalismo y el sepulturero de la sociedad dividida en clases.